Estoy muy contento de estar otra vez con ustedes y hoy quiero comenzar a compartir una nueva serie que he llamado ¿Cómo hacer crecer una iglesia? ¿Cómo hacer crecer una iglesia? Y lo que haremos será estudiar el milagro que hizo Jesús al alimentar a los 5,000 con solo 5 panes y 2 peces. Y basándonos en esto, vamos a estudiar 6 principios bíblicos que son aplicables a cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. Y este pasaje de la Escritura es algo largo, pero sienta las bases para quienes no están familiarizados con la historia. Entonces quiero leerles del Evangelio de Marcos capítulo 6, desde el versículo 34 hasta el 44. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen nada que comer. No tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Recuerdo que hace muchos años estaba estudiando este pasaje de la Escritura y de repente el Espíritu de Dios comenzó a iluminar mi mente y entonces pude ver diferentes principios en esta historia y cosas que Jesús hizo de manera intencional, porque esto no fue un accidente. Jesús lo hizo deliberadamente, enseñándonos cómo alimentar a la multitud. Por eso elaboré esta serie de lecciones que hemos llamado Cómo hacer crecer una iglesia. Esta historia de Jesús alimentando a los 5,000 hombres nos da 6 principios y este es el primero. El primero es crecimiento mediante visión. Crecimiento mediante visión. Muchas personas no entienden este principio, pero este principio es básico en la vida. Lo que vemos determina lo que recibimos. Voy a repetirlo. Lo que vemos determina lo que recibimos. Y este es un principio básico de la vida y nosotros veremos este principio que es muy obvio en esta historia. Jesús vio algo completamente distinto a los demás. Otra manera de decirlo es que la visión determina la provisión. Y quiero repetirlo una vez más porque es básico para nuestro entendimiento. La visión determina la provisión. Entonces, lo que Jesús vio aquí es completamente distinto a lo que los discípulos vieron, a lo que la multitud vio. Y es exactamente lo mismo hoy. Mucha gente solo ve los problemas y mucha gente solo ve lo negativo de la vida. Ellos no pueden ver o comprender el potencial de un milagro en cada problema. Como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Y sí, es verdad. Y el primer punto del que yo les quiero hablar es el de qué fue lo que vio la multitud. ¿Por qué esta gente está ahí? ¿Por qué están siguiendo a Jesús? ¿Qué es lo que ellos ven? ¿Qué fue lo que vio la multitud? De hecho, esta historia comienza con Jesús diciéndole a los discípulos, vámonos de aquí, vamos a un lugar donde podamos descansar un momento. Jesús entendía bien las limitaciones del cuerpo humano y sabe que necesitamos tiempo para descansar, entonces
Les dijo, vámonos a un lugar donde podamos descansar. La escritura dice que la gente descubrió hacia dónde iban. Entonces lo rebasaron y llegaron antes que él. Por eso esta escritura comienza con Jesús saliendo y viendo a esta gran multitud. Jesús sale de la casa donde estaba y ve a esta gran multitud de personas que lo han estado siguiendo. La gran multitud sigue a Jesús. ¿Por qué? La razón por la que la multitud está siguiendo a Jesús es porque vieron sus señales, señales que había hecho con los enfermos. Esto viene de la escritura que nos cuenta esta misma historia en Juan capítulo 6, versículo 2. Esta multitud había visto las señales que Jesús hizo con los enfermos. Vieron sus milagros, los milagros de sanidad. Por esto es que le están siguiendo. La multitud está siguiendo a Jesús porque vieron los milagros que él había hecho. Y por favor, mucho cuidado, porque esta gente le está siguiendo por la razón equivocada. Ah, sí, tienen necesidades. Y claro, Jesús quiere suplir sus necesidades. Pero para esta multitud, esto es básicamente un espectáculo espiritual. No es más que un show. Vienen para ver las señales. ¡Wow! Me pregunto qué es lo que va a hacer. Están tan emocionados por ver el próximo milagro. Y conozco el corazón de Cristo en esto. La integridad de Cristo, que si bien esta gente que básicamente está siguiéndole por las razones equivocadas, Él todavía quiere suplir sus necesidades. Y quiere hacerlo de tal manera que dirijan sus ojos a Dios. Y creo que como líderes espirituales, lo que necesitamos hacer es exactamente eso. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús y entender que si bien la gente viene por las razones incorrectas, no nos da el derecho de echarlos de ahí. No, solo dirige sus miradas a Dios e intenta ayudarles en su viaje espiritual. Y esta multitud está actuando como sus padres. ¿No lo hacemos todos? Hemos aprendido tantas cosas. Aun si estas cosas están mal, pero ellos están actuando como sus padres. Sus padres habían seguido al Señor Dios de la misma manera, con un entendimiento muy limitado. Ellos no entendieron verdaderamente a Dios. Hay un buen verso de la Escritura que describe esto a la perfección. En Hebreos 3, versículos 9 y 10, que dicen, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y en estos dos versículos encontramos dos palabras claves, Vieron mis obras, pero no entendieron mis caminos. Obras y caminos. Y obviamente de lo que esto está hablando está en el Antiguo Testamento. Esta historia se encuentra en el libro de Éxodo. Vemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto y van directamente al desierto, en donde terminan vagando por 40 años. 40 años. Y en esos 40 años, vagando por el desierto, los ancestros del pueblo de Israel vieron los milagros de Dios, pero no pudieron entender sus caminos. Ellos no conocieron los caminos de Dios. Podríamos decir que vieron sus milagros, pero no pudieron entender al Dios de los milagros. Y ese es el problema de esta gente, la multitud que sigue a Jesús. Vienen por la razón incorrecta. Ellos vienen solo para ver el milagro. Vienen porque hay sanidad, porque el cojo puede caminar y el ciego puede ver y el sordo puede oír. Pero eso es lo único que ellos ven. Pueden ver los milagros que Jesús hace, pero se pierden del hecho que Jesús es su Mesías. Me pregunto cuántas veces nosotros hemos cometido el mismo error, de solamente ver cuál es la necesidad más inmediata en nuestra vida. Mi hijo está enfermo, o mi matrimonio está en problemas, o mi hijo es drogadicto, y solamente buscamos a Dios en nuestras necesidades personales.
y nos perdemos del hecho de que Él es el Mesías. Jesús es Dios. Por eso se pierden del más grande milagro de todos, el milagro de quién es Jesús. Yo no quiero cometer ese error. La razón por la que hicieron esto es porque están viendo las cosas equivocadas. Entonces le siguen simplemente porque están buscando que se efectúe algún otro gran milagro. Y la segunda cosa de la que quiero hablar en esta historia es, ¿qué fue lo que vieron los discípulos? ¿Qué vieron los discípulos? Los discípulos vieron algo completamente diferente a lo que la multitud había visto. ¿Y qué fue lo que vieron ellos? Los discípulos vieron solamente problemas. Eso fue todo lo que vieron. Ellos solo veían este lugar desierto. Este es un desierto. Y se dieron cuenta de que ya se estaba haciendo tarde. Hay una gran multitud aquí. Y no tienen nada que comer. Así que lo único que ellos pueden ver son problemas. ¿Y cuál es el problema de hacer esto? Cuando intentas construir una atmósfera de fe, no puedes construirla si solamente estás viendo problemas. Están viendo en la dirección equivocada. Debían estar viendo a Jesús. Sus ojos debían estar puestos en Cristo. Pero no. ¿Qué es lo único que ellos ven? Problemas. Ya es tarde, esta gente tiene hambre, no tenemos qué darles y esto es un desierto. Y entonces, ¿cuál es su brillante solución al problema? Échalos de aquí. Échalos de aquí, sácalos de aquí para que puedan ir a comprar algo de comer. Y veo a mucha gente el día de hoy que tiene la misma actitud que los discípulos. Los discípulos ven a esta gran multitud que tiene hambre y están en el desierto. Y no hay dónde comprar alimento. Y su solución es, ya que se vayan, échalos de aquí, que ellos mismos se compren algo de comer. Y la verdad es que nuestras iglesias nunca crecerán mientras nosotros insistamos en que la gente se vaya. Mientras tengamos esta actitud de los discípulos, échalos de aquí. No podemos ayudarles, su necesidad es muy grande para nosotros. Mientras nosotros hagamos esto, estaremos viendo al problema en vez de estar viendo al Mesías, en vez de mirar al Salvador. Y como estamos viendo en la dirección equivocada, no podemos comprender la solución a su problema. Nuestra iglesia nunca va a crecer mientras hagamos que la gente se vaya. Jesús les respondió, esta gente no tiene necesidad de irse de aquí, no tienen por qué irse. Ustedes, discípulos, denles algo de comer. Y yo creo que estas palabras deben resonar fuerte en nuestros oídos, porque si no tenemos cuidado, entonces vamos a desarrollar esta actitud de los discípulos y empezaremos a pedir que la gente se vaya. Querremos que se vayan. Y esta fue la actitud de los discípulos, porque ven las cosas equivocadas. Lo que debieron hacer fue ver a Jesús como el Mesías. Porque si hubieran tenido sus ojos y su atención puestos en Él, y no en el problema, en la necesidad, no habrían dicho cosas como despide ya a la multitud. Jesús entendió muy bien este principio. ¿Y cuál es este principio? Que la gente va a seguir a quien les alimente. Es un principio de la vida. La gente va a seguir a quien les alimente. Por eso les dice, en vez de mandarlos fuera, denles lo que tengan. Toma lo que tienes y comienza a alimentar a la multitud. Esa es la solución al problema. Y el problema de los discípulos es que están viendo las cosas incorrectas. Recuerda, la visión determina la provisión. Y como están viendo las cosas incorrectas, solo ven el problema. Y la multitud solo espera ver algún otro milagro. Me pregunto qué es lo que hará después. Esto es como un espectáculo espiritual para ellos. Todos ellos ven las cosas incorrectas. Y yo te reto el día de hoy, porque si no tenemos cuidado como líderes espirituales, cometeremos el mismo error. Comenzamos a ver a la gente y comenzamos a contar nuestros recursos y empezamos a decir, ¿y qué podemos hacer si esta necesidad es tan grande? ¿Qué podemos hacer? Entonces nosotros no hacemos nada porque solo estamos viendo las cosas incorrectas. La visión determina la provisión.
Lo cierto es, y Jesús deja esto muy en claro, que tenemos una responsabilidad. Somos responsables de encontrar una manera para alimentar a la multitud. Esa es mi responsabilidad. Tu responsabilidad como líder espiritual. Nuestra responsabilidad es encontrar la manera de alimentarlos. Debemos hallar la forma de suplir su necesidad. Ver qué clase de recursos son los que tenemos. Organizar un plan y empezar a alimentar a la multitud. Pero ya que los discípulos están viendo las cosas equivocadas, se dan por vencidos antes de haber siquiera empezado, antes de siquiera empezar a intentar ayudar a alguien. Ya se han dado por vencidos y dicen, haz que se vayan. Ahora quiero que veamos una tercera cosa en esta lección. Esta es, ¿qué fue lo que vio Jesús? ¿Qué fue lo que vio Jesús? Lo que Jesús vio era totalmente distinto a lo que vio la multitud y a lo que vieron los discípulos. Jesús está viendo algo totalmente diferente. Número 1. Jesús ve a esta multitud como si fueran ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Y tuvo compasión por ellos. Él siente lo que ellos están pasando y se identifica con ellos, porque vio algo completamente diferente a lo que vieron los discípulos, algo distinto a lo que la misma multitud veía, y por esto responde de una manera que es totalmente diferente. Y lo que quiero hacer aquí es retar tu fe, porque creo que muchos de nosotros cometemos este mismo error básico, porque en vez de estar mirando a Dios, o en vez de ver los recursos que Dios nos ha dado, en vez de desarrollar un plan para alimentarlos, nos damos por vencidos. El problema abruma nuestra fe y decimos cosas como, es que yo no puedo hacer absolutamente nada. Y nos rendimos. Y Jesús dice que esa no es la solución. Y la Biblia dice que Jesús fue movido a compasión por esta multitud, por la gente. Y esta palabra compasión tiene un significado interesante. Él sintió lo que ellos sentían. Él sintió el dolor de ellos. Él sintió su necesidad. Y gracias a que él se identificó con ellos y sintió lo que ellos sentían, él quería ayudar. Quería hacer algo que pudiera suplir sus necesidades. Y eso es lo que deben hacer las iglesias. Debemos poner nuestro enfoque en Dios y en los recursos que Él nos ha dado. No nos concentremos en cuán grande es la necesidad o en esta multitud tan disfuncional. Muchas veces solo nos parecen una gran turba y no hay nada que podamos hacer, así que despídelos, échalos de aquí. No, esa es la actitud incorrecta. En vez de echarlos de aquí, debemos ser inclusivos, atraerlos, acercarlos cada vez más. Alguien dijo esto sobre Cristo, que fue así como Él vivió y como Él murió, con los brazos bien abiertos, invitándonos a todos a acercarnos a Él. Y es así como los líderes espirituales necesitan vivir. No seas exclusivo, alguien que aleja a la gente. Comenzamos a adquirir una actitud de superioridad, como si fuéramos mejores que los demás. No somos mejores que nadie. Comenzamos a adquirir una actitud de, bueno, ¿y qué es lo que te pasa? Yo encuentro respuesta a mis problemas, pero ¿cuál es tu problema? No, esta es la actitud incorrecta. Es la actitud que tenían los discípulos. Despide a la gente, échalos. Y Jesús dice, es que ellos no necesitan irse de aquí. Ustedes, denles de comer. Y lo que hacen muchas iglesias es empezar a fabricar excusas para su incredulidad. Y lo que hacen es usar estos términos religiosos. Y dicen cosas como, es que tememos que estos extraños vayan a contaminar la iglesia, que estos extraños se apoderen de la iglesia. Es que esta gente nueva se está apoderando de nuestra iglesia. Esta actitud es la actitud de los discípulos. Es la actitud incorrecta. Y Dios no puede bendecirnos mientras tengamos este tipo de actitud. Lo cierto es que Jesús nunca tuvo miedo de contaminarse. No, para nada. Los que sí tenían miedo
Eran los santurrones que temían que algún pecador los tocara. Pero Jesús es llamado amigo de pecadores. Y gracias a Dios que es así. Porque si Él no fuera amigo de pecadores, nunca hubiera sido mi amigo, porque yo era eso, yo era pecador. A Jesús nunca le dio miedo el contaminarse con sus pecados. Y veo a muchas iglesias que, de hecho, en lo que se han convertido es en pequeños clubes religiosos exclusivos, en donde si no guardas todas estas reglas no eres bienvenido. Y como dije, son como un club pequeño y exclusivo. Mi iglesia, o también nuestra iglesia. Eso está mal, amigo. Es la actitud incorrecta. Jesús dijo que esta es su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le pertenece a Jesús. Y si no le pertenece a Jesús, entonces me pregunto si verdaderamente esta es una iglesia. En términos bíblicos, lo que nosotros debemos hacer es hallar la manera de alimentar a la multitud. Encontrar la forma, hallar la manera, hallar un modo de suplir sus necesidades y de alcanzarlos. Nunca está bien el tomar la actitud de los discípulos y decir, despídelos. ¿Qué podemos hacer nosotros para alimentar a esta multitud? Por favor, ya no hagamos excusas espirituales, que en verdad son excusas religiosas. Por favor, ya no tengamos esta actitud. Dios no me llamó para ayudarles. Entonces, ¿a quién te llamó a ayudar? La verdad es, donde sea que estemos, en cualquier lugar en que Dios nos haya puesto, ahí es donde debemos empezar a servir. Debemos empezar a buscar cosas que podamos hacer. ¿Qué puedo hacer para marcar la diferencia en mi comunidad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer mi gente? ¿Qué puedo hacer para marcar la diferencia en este lugar? Cuando dejamos de hacer excusas y empezamos a buscar maneras para alimentar a la multitud, podremos marcar la diferencia en el mundo. Jesús lo hizo. Jesús vino a un mundo que no era para nada hermoso. Era un mundo de esclavitud, un mundo de idolatría, un mundo de fanatismo religioso. Sin embargo, Jesús nunca presentó excusas para nada de esto. Simplemente comenzó a servir y suplir la necesidad de la gente. Y haciendo esto, marcó la diferencia y cambió nuestro mundo para siempre. Y he descubierto que nuestro problema no es la falta de recursos. No, ese no es el problema. Nuestro problema es la falta de visión. Nosotros no vemos las cosas correctas. Y hace muchos años yo recibí la llamada telefónica de un joven que tenía un acento bastante peculiar y descubrí después que él era de Ucrania. Y él se encontraba en Florida con la esperanza de abrir un instituto bíblico de habla rusa para entrenar a jóvenes rusos y de otros países de esas regiones para que puedan ir a sus países y compartir su fe, porque ellos son inmigrantes en este país. Y este hombre quería saber si me interesaba y le dije, claro que esto me interesa. Así que hicimos algunos arreglos y yo pude ir a Florida. Y cuando llegué allá descubrí que no estaba preparado para lo que experimenté. En primer lugar, descubrí que no tenían ni siquiera el edificio para la iglesia. Lo que hacían era rentar el edificio de una iglesia episcopal para sus servicios semanales. Y luego estaban rentando el edificio de una iglesia nazarena, la nave de una iglesia nazarena, y esta la rentaban para su instituto bíblico, que era de lunes a viernes. Y yo estaba en total asombro. Recuerdo esa vez ir al teléfono y hablar con mi esposa y decirle, oye, no me lo vas a creer. Esta gente no tiene ni su propio edificio para la iglesia y quieren empezar un instituto bíblico, porque quieren entrenar a estos jóvenes rusos y hacer que puedan ir a sus países a compartir su fe. Y ahora mi conclusión, yo le dije a mi esposa, no es nuestra falta de provisión la que nos detiene, no es nuestra falta de recursos, es nuestra falta de visión. Y esta escuela ya lleva 15 años funcionando y yo he estado ahí yendo a enseñar y ya hemos enviado a más de 1,200 jóvenes a las naciones para que compartan el testimonio y el evangelio.
Y de esto se trata esta historia. En vez de estar quejándonos por nuestra falta de recursos, en vez de estar hablando de cuán difícil es este lugar, cuán duro es, no, estás viendo lo equivocado. Necesitas volver a poner tus ojos en Jesús. Necesitas descubrir qué recursos son los que Dios te ha dado y cuáles son las necesidades de la comunidad que te rodea. Y comienza a alimentar a la gente. Comienza a alcanzarles. Comienza a compartir con ellos de los recursos que Dios te ha dado. Dios ya te ha dado los recursos que necesitas para alimentar a la gente. Solo tienes que descubrir cuáles son estos recursos. Descubre dónde se ocultan. Búscalos y luego desarrolla un plan sobre cómo puedes alimentar a la multitud. Recuerdo bien una frase que un predicador me dijo. Dijo, debemos dejar de pedir y empezar a alimentar. Esto en el idioma español no rima muy bien, pero es una buena frase. Deja de pedir y empieza a alimentar. Es decir, deja ya de dar excusas. Deja ya de decir cosas como es que somos un grupo pequeñito y todos somos muy pobres. Eso no es verdad. Todos nosotros podemos hacer algo. Dios nos ha dotado, Dios nos dio talentos y habilidades, nos ha dado recursos, aunque parezcan estar limitados. Podemos hallar la manera para estirarlos y multiplicarlos y así alimentar a la multitud. Por eso yo te reto con el mismo pensamiento hoy. Deja de pedir y comienza a alimentar. Comienza tomando lo que Dios ya te ha dado y empieza a desarrollar un plan que puedas compartir con quienes te rodean. Ese es el primer principio. Crecer a través de la visión. ¿Qué es lo que tú ves? Ve lo que Dios ve y busca por el potencial de un milagro en tu vida.